Cuando Javier Ramos, un mecánico con las manos permanentemente manchadas de grasa y apenas 300 euros, en su cuenta bancaria, detuvo su furgoneta en la autovía A3 para socorrer a una mujer llorando con una rueda pinchada, no podía ni sospechar su identidad. Ciertamente no podía saber que aquella mujer, parada junto a un deslumbrante Maserati Levante blanco, era la doctora Elena de la Vega, CEO de una de las mayores cadenas hoteleras de lujo de Europa, con un patrimonio personal que superaba los 800 millones de euros. Y lo que era más inverosímil, Javier no podía adivinar que su simple acto de bondad, pidiendo tan solo una sonrisa a cambio, desataría una serie de eventos que transformarían su vida de maneras que ni en sus sueños más audaces habría podido concebir. El destino a veces se esconde en los gestos más sencillos, y aquel neumático pinchado bajo el sol abrasador de julio estaba a punto de demostrar que la amabilidad genuina tiene un valor incalculable. Lo que sucedió en las 24 horas siguientes conmovería hasta la persona más cínica. La autovía A3, que conecta Madrid con la costa levantina, es un tramo conocido por sus largas extensiones de paisaje castellano, donde los pueblos parecen fundirse en el horizonte. Pero en aquella tarde de julio, con el sol cayendo sin piedad a 38 grados centígrados, la belleza del paisaje no servía de consuelo a Elena de la Vega. Estaba varada en el arcén junto a su lujoso Maserati, con una rueda delantera completamente destrozada. Elena, de 42 años, era la encarnación del éxito. Llevaba un traje de lino de color camel que costaba el salario mensual promedio de un empleado, un reloj Cartier brillaba en su muñeca y su cabello rubio estaba perfectamente peinado. Pero en ese momento, con su teléfono móvil completamente descargado, sin cobertura de red y el calor sofocante haciendo el aire denso, todo ese éxito y ese dinero no le servían absolutamente de nada. Se sentía sola, vulnerable y profundamente asustada. Las lágrimas recorrían su rostro, arruinando su meticuloso maquillaje. Debía estar en Valencia para una reunión crucial con inversores alemanes en solo 2 horas, una reunión de 50 millones de euros. En cambio, estaba atrapada, a la deriva, en medio de la nada. Al menos 20 coches pasaron a su lado. Algunos redujeron la velocidad. Sus ocupantes la miraron con curiosidad, tal vez con envidia. Luego, aceleraron y continuaron su camino. Una mujer tan elegante junto a un coche de lujo no inspira compasión, inspira indiferencia o la suposición de que seguro ya llamó a la asistencia en carretera. Elena siempre había vivido en un mundo donde los problemas se resolvían con una orden, donde siempre había alguien pagado para ocuparse de las molestias. Allí, en esa carretera solitaria, el dinero no tenía poder, y esa verdad la golpeaba con la fuerza de una bofetada helada. Fue entonces cuando apareció la furgoneta, una Ford Transit azul, visiblemente abollada y de un modelo antiguo, con las letras descoloridas por el sol en el lateral que decían «Taller Ramos», reparaciones mecánicas. La furgoneta redujo la velocidad. Se detuvo unos 20 metros más adelante. De la puerta descendió un hombre que era el polo opuesto de todo lo que Elena representaba. Javier Ramos tenía 36 años, pero el trabajo duro le daba la apariencia de tener más. Alto, con los hombros anchos, de quien está acostumbrado a levantar pesos, cabello castaño despeinado y una barba de 3 días. Vestía pantalones de trabajo manchados de grasa, una camiseta gris con agujeros y botas de seguridad desgastadas. Sus manos eran la prueba de su oficio, callosas, con uñas rotas y la grasa de motor incrustada en cada pliegue de la piel. Era la imagen misma de la clase obrera, de quien se gana cada euro con el sudor. Se acercó con paso seguro, pero con una mirada bondadosa.
Preguntó simplemente si necesitaba ayuda. Su voz era profunda, cálida, con ese acento castellano suave y familiar. Elena lo miró a través de sus lágrimas. Asintió, incapaz de articular palabra alguna. Javier sonrió. Era el tipo de sonrisa que transmite: no te preocupes, todo saldrá bien, sin necesidad de frases largas. No hizo preguntas innecesarias. No preguntó por qué una mujer adinerada no tenía asistencia en carretera. No hizo ningún comentario sobre la situación. Simplemente abrió el maletero del Maserati, sacó la rueda de repuesto, encontró el gato y las herramientas, se arrodilló sobre el asfalto hirviendo y comenzó a trabajar. Los músculos de su brazo se tensaban mientras aflojaba los pernos. El sudor le caía por la frente, mezclándose con la grasa que ya llevaba. Trabajaba con la precisión de quien ha realizado ese gesto miles de veces, con la eficiencia de quien respeta su oficio, incluso cuando nadie le está pagando por ello. Elena lo observaba en silencio, secándose las lágrimas. Había algo profundamente humano en esa escena, un desconocido deteniéndose para ayudar sin esperar nada. En 25 años de carrera, ella había visto a personas hacer cosas terribles por dinero o por ascender un peldaño. Y allí estaba un hombre, ensuciando más aún su ropa, perdiendo un tiempo precioso bajo el sol feroz simplemente porque era lo correcto. Javier trabajó durante 20 minutos, cambió la rueda, verificó la presión y comprobó que todo estuviera seguro. Luego se levantó, se limpió las manos en sus pantalones de trabajo en un gesto inútil y le sonrió de nuevo. Dijo que el coche estaba listo, que podía irse. Elena sacó su cartera, preguntando cuánto le debía. Javier negó con la cabeza. «Nada, señora. Solo ha sido un pinchazo. Nos pasa a todos». Dijo que una sonrisa como pago era más que suficiente. Elena insistió. Él acababa de perder media hora de trabajo. Debía cobrar por su tiempo, por su esfuerzo. Pero Javier fue inflexible, aunque con amabilidad. Explicó que estaba de camino a Toledo de todas formas, que ayudar a alguien en apuros no era un trabajo, sino simplemente ser humano. Quizás un día sea yo quien necesite ayuda, y espero que alguien se detenga. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Era una mezcla de estrés, amabilidad inesperada y la dura verdad. Comenzó a llorar de nuevo, pero eran lágrimas diferentes, de gratitud, de vergüenza por haber vivido en una burbuja donde todo tenía un precio, y de emoción por haber encontrado a alguien que todavía creía en la bondad gratuita. Javier pareció avergonzado. Preguntó si estaba bien. Elena rió entre lágrimas. Dijo que estaba mejor de lo que había estado en meses. Le preguntó su nombre. Javier Ramos, respondió, mecánico en Toledo, nada especial. Elena le estrechó la mano, sintiendo la callosidad áspera contra su piel suave por las cremas caras. Elena de la Vega, muchísimas gracias. Javier subió a su furgoneta abollada y partió, dejando a Elena junto a su Maserati, con el corazón conmovido. Él no sabía que acababa de evitarle la pérdida de 50 millones de euros, y no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de forma radical. Mientras conducía su antigua Ford Transit azul de vuelta a Toledo, Javier Ramos pensaba en la ardua jornada laboral que le esperaba. 3 coches pendientes de reparación, facturas impagadas que tenía que cobrar y el alquiler del taller que se acercaba. Su vida era una lucha constante para llegar a fin de mes, para mantener abierto el taller Ramos, el legado que había heredado de su padre, y para no ahogarse en los 30.000 euros de deudas acumuladas. Pero, a pesar de la precariedad, todavía poseía su dignidad. Todavía podía elegir ser amable, incluso cuando la vida no era amable con él. Y esto, de alguna manera, le hacía sentirse rico de una forma que el dinero jamás podría comprar. Elena de la Vega llegó a Valencia con solo 1 hora de retraso.
La reunión con los inversores alemanes fue un éxito rotundo, asegurando los 50 millones de euros que su empresa necesitaba para un nuevo proyecto de expansión. Sin embargo, durante toda la negociación, su mente volvía insistentemente a aquel hombre manchado de grasa que se había detenido cuando todos los demás pasaron de largo. Esa noche, en su ático en el Paseo de la Castellana de Madrid, Elena no podía conciliar el sueño. El brutal contraste entre la frialdad calculada de su mundo corporativo y la pura bondad del gesto de Javier la golpeaba con la fuerza de una revelación. En un entorno donde ella había visto a colegas traicionar por un ascenso y donde cada favor tenía un precio oculto, aquel mecánico le había demostrado que la humanidad desinteresada aún existía. A las 2 de la madrugada, tomó su teléfono y llamó a su asistente personal, Carmen, dándole instrucciones precisas. Debía encontrar a Javier Ramos, el mecánico de Toledo, y descubrir absolutamente todo sobre su vida con total discreción. 3 días después, el informe del investigador privado yacía sobre su escritorio. El contenido encogió el corazón de Elena. Javier trabajaba 14 horas al día gestionando solo el taller de su padre, sobrecargado por las deudas. Su saldo bancario era de apenas 315 euros, pero lo que realmente la conmovió no fueron las cifras, sino los detalles que atestaban una integridad poco común. El informe listaba: reparaba gratuitamente los coches de viudas ancianas, pidiéndoles que usaran ese dinero en medicinas. Había enseñado a una joven inmigrante cómo cambiar el aceite y hacer mantenimiento básico para que pudiera ahorrar su dinero. Donaba piezas de repuesto antiguas a comedores sociales o escuelas de formación profesional, aún viviendo él mismo al borde de la pobreza. Los clientes lo adoraban por su honestidad, ya que se negaba a inflar precios o sugerir servicios innecesarios, a diferencia de sus competidores. Elena leyó el informe 3 veces. Javier era la encarnación viva de los valores que ella había sacrificado en su ascenso al éxito. Inmediatamente llamó a su directora de Recursos Humanos, doctora Silvia Moreno, con una orden directa. Quiero ofrecer a Javier Ramos un puesto como director técnico regional en Vega Servicios del Automóvil. La doctora Moreno, una profesional de HH, con 20 años de experiencia, protestó indignada. Elena, con todo respeto, un mecánico sin un MBA, sin experiencia gerencial, director regional, esto es una locura. El Consejo de Administración jamás lo aprobará. Elena respondió con la firmeza implacable que la había convertido en CEO. Ese hombre demostró más liderazgo, más visión de cliente y más integridad en 20 minutos bajo el sol que la mitad de nuestros gerentes con títulos universitarios prestigiosos en años de trabajo. No estoy contratando un diploma, doctora Moreno. Estoy contratando su filosofía. Su integridad es el nuevo activo de esta empresa. Lo quiero a él. Una semana después, el teléfono móvil sencillo de Javier sonó mientras trabajaba bajo un viejo Seat Ibiza. Una voz profesional y pulcra se presentó. Doctora Silvia Moreno, directora de Recursos Humanos de Vega Servicios del Automóvil, ofreciéndole una entrevista para el cargo de director técnico regional. Javier, atónito, reconoció el apellido Navarro, el mismo de la mujer del Maserati. La voz confirmó: sí, la CEO solicitó personalmente que contactáramos con usted. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento sobre el taller, Javier llamó a su hermana en Argentina. Ella lloró por teléfono, diciéndole que su padre estaría orgulloso y que al menos debía intentarlo. Te mereces una oportunidad de algo más, Javier. 2 días después, estaba en un tren rumbo a Madrid, llevando el único traje que poseía, comprado para el funeral de su padre. Las oficinas de Vega Servicios del Automóvil ocupaban 3 plantas de un rascacielos en el Paseo de la Castellana.
Cristal, acero y diseño minimalista. Javier se sintió completamente fuera de lugar, con las manos visiblemente marcadas por la grasa. Su nerviosismo se disipó cuando Elena entró en la sala de conferencias con una sonrisa que lo tranquilizó. Ella describió el puesto: supervisar 15 centros de asistencia técnica en la zona central de España. 75.000 euros, 75.000 euros al año, más bonos y coche de empresa. Era mucho más dinero de lo que Javier jamás había soñado. Pero había un problema: el taller Ramos. Si aceptaba, tendría que cerrarlo, y ese taller era el único vestigio material que le quedaba del hombre que lo había criado. El dilema era insoportable. Elena, que observaba la vacilación en los ojos de Javier, comprendió de inmediato que la decisión no era económica, sino sentimental. El dilema de Javier Ramos no se trataba de aceptar o rechazar una fortuna. Se trataba de honrar la dignidad y el legado de su padre. El taller Ramos era el último ancla con su pasado y el recuerdo tangible de los valores que lo habían definido. Estaba a punto de rechazar el sueldo de 75.000 euros para proteger esa memoria. La doctora Elena de la Vega, observando la angustia en el rostro de Javier, comprendió la verdad más allá de la lógica empresarial. Ella vio el peso emocional de aquel viejo taller de Toledo. «No tienes que cerrar el taller, Javier», dijo Elena, rompiendo el silencio con una propuesta que desarmó cualquier objeción. «Si aceptas el cargo, Vega Servicios del Automóvil lo comprará. Lo modernizaremos, invertiremos en equipos de última generación, pero mantendremos el nombre, Taller Ramos. El legado de tu padre seguirá vivo. Se convertirá en nuestro centro de formación de referencia, un símbolo de la integridad que queremos difundir». Javier sintió arder sus ojos. Nadie, en todo su entorno social, había entendido nunca el significado profundo de ese taller. El gesto de Elena era la prueba definitiva de que ella realmente veía su valor y no solo su utilidad. Preguntó, con la voz embargada por la emoción: «¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué se preocupa por el nombre de un taller de barrio?». Elena respondió con una franqueza inusual para un aseo de su talla: «Porque durante años, Javier, construí un imperio, olvidando que detrás de cada cifra hay personas. Aquel día en la autovía A3, tú me recordaste lo que significa ser humano. Quiero esa filosofía en mi empresa, quiero tu integridad liderando a mi gente». Javier aceptó, no por el dinero, sino porque vio en Elena a alguien que, a pesar de su éxito abrumador, luchaba por mantenerse humana. Juntos podrían demostrar que los negocios y la humanidad no eran conceptos incompatibles. Los primeros 6 meses fueron un desafío agotador. Javier tuvo que sumergirse en un mundo completamente nuevo: gestión, recursos humanos, presupuestos, cumplimiento normativo y estrategia empresarial. Era un idioma ajeno para el mecánico de Toledo, pero él poseía una cualidad que ningún MBA podía inculcar. Entendía a la gente, entendía a los mecánicos porque era uno de ellos, entendía a los clientes porque los había servido honestamente durante años. Javier visitó los 15 centros bajo su gestión. En cada uno pasó días trabajando codo a codo con los mecánicos, ensuciándose las manos de nuevo, escuchando sus frustraciones. Descubrió que muchos estaban mal pagados, eran tratados como números reemplazables y se les presionaba para vender servicios innecesarios a los clientes para alcanzar cuotas de venta agresivas. Lo cambió todo, aumentó los salarios base un 20% en toda su región, implementó programas de formación profesional de alta calidad. Eliminó las cuotas de ventas agresivas, sustituyéndolas por bonos basados únicamente en la satisfacción del cliente. Los gerentes de la sede central, en el Paseo de la Castellana, fueron implacables en sus críticas. Sostenían que Javier estaba quemando beneficios y que la amabilidad no paga las facturas.
pero después de 3 meses de implementación, las cifras fueron irrefutables. La satisfacción del cliente se disparó en un 45%. Los clientes regresaban y recomendaban los centros. Los mecánicos, tratados con respeto y pagados justamente, trabajaban mejor y permanecían en la empresa. La rotación de personal cayó un 80%, ahorrando a Vega Servicios del Automóvil una fortuna en costes de contratación. El beneficio, lejos de disminuir, aumentó un 32% en solo 6 meses. Elena visitó los centros de Javier y fue testigo de la transformación. Vio mecánicos que sonreían en lugar de quejarse y clientes que salían satisfechos. Vio a Javier hablar con un mecánico anciano a punto de jubilarse, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, tratándolo con el respeto que merecía después de 30 años de servicio. Y vio algo más. Vio al hombre en que Javier se había convertido, más seguro, pero nunca arrogante, mejor vestido, pero nunca artificial. Usaba ropa de calidad ahora, pero mantenía esa misma humildad y decencia que demostró aquel día en la autovía A3. En uno de esos viajes de inspección, después de visitar un centro en Toledo, Elena y Javier cenaron juntos. No era la primera vez que compartían mesa, pero esa noche fue diferente. La conversación derivó del trabajo a la vida, de las cifras a las emociones. Elena habló de cómo su carrera la había consumido, de cómo había sacrificado amistades y la posibilidad de una familia en el altar del éxito. A sus 42 años se encontraba rica y poderosa, pero profundamente sola. Javier la escuchó sin juzgar. Compartió su historia de la madre ausente, del padre que trabajó hasta la muerte y de la soledad de quien trabaja tanto que no tiene tiempo para vivir. Se miraron a través de la mesa y comprendieron. Eran opuestos en origen y educación, pero iguales en lo esencial. Ambos solitarios, ambos buscando algo más que la mera supervivencia o el éxito vacío. Ambos esperando que todavía hubiera espacio para la conexión humana auténtica en un mundo que parecía haberla olvidado. Aquella noche marcó el inicio de algo que ninguno de los dos buscaba, pero que secretamente deseaban. Una conexión que iba más allá de lo profesional, tocando una fibra más profunda y verdadera. En los meses siguientes, la relación entre Elena de la Vega y Javier Ramos se profundizó, volviéndose inseparables. Oficialmente, su estrecha colaboración se debía a razones profesionales. Él era el director regional de mayor éxito en Vega Servicios del Automóvil, y era natural que trabajaran juntos. Sin embargo, toda la empresa veía lo que ellos mismos luchaban por admitir. La forma en que se miraban, la sonrisa espontánea que iluminaba el rostro de Elena cuando Javier entraba en la sala de juntas y el cuidado protector que él mostraba por ella en medio de la presión corporativa. El consejo de administración murmuraba. Una CEO multimillonaria y un exmecánico de Toledo era un escándalo que amenazaba con estallar. Pero Elena no había construido un imperio de 800 millones de euros escuchando a los cotilleos. Y, por primera vez en décadas, se sentía verdaderamente feliz. Javier luchaba contra sus inseguridades. A pesar del nuevo sueldo y la posición de prestigio, todavía se veía a sí mismo como el hombre de manos callosas, el chico criado en la pobreza. Elena vivía en un ático valorado en 5 millones de euros en el Paseo de la Castellana. Él acababa de comprar un apartamento modesto en Toledo. Ella cenaba con ministros y CEOs. Él se sentía más cómodo con una buena tortilla de patatas y una cerveza. Pero Elena veía lo que él no veía. Ella veía al hombre que había transformado 15 centros de servicio, disparado los beneficios y demostrado que la amabilidad no era incompatible con la excelencia. Veía a alguien que había mantenido su integridad, a pesar del éxito repentino, y que aún se detenía a ayudar a automovilistas en apuros.
aunque ahora condujera un coche de empresa de alta gama. Una noche de diciembre, después de una cena de empresa formal en Madrid, donde Javier se había sentido incómodo con el boato, él le preguntó directamente: «Elena, ¿por qué estás conmigo? Puedes tener a quien quieras, hombres de tu mismo mundo, con tu misma educación. ¿Por qué elegir a un mecánico?». Elena respondió con una pregunta, recordándole lo que él le había dicho aquel día en la autovía A3, que ayudar a alguien no era trabajo, sino ser humano. «Tú me enseñaste algo que había olvidado, Javier, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su título, sino en cómo trata a los demás, y tú tratas a todos, desde CEOs hasta mecánicos, con el mismo respeto, la misma dignidad. Eso es más raro y precioso que cualquier máster universitario». Javier la besó esa noche y por primera vez en sus vidas ambos se sintieron completos. No perfectos, no sin miedos, pero completos. Los periódicos económicos informaron de la noticia cuando su relación se hizo pública. CEO multimillonaria con exmecánico fue el titular más suave. Los comentarios fueron despectivos, pero a ellos no les importaba. Habían encontrado algo que el dinero no podía comprar y que la pobreza no podía quitar: amor auténtico basado en el respeto mutuo. 2 años después de aquel pinchazo en la autovía A3, Elena y Javier se casaron. No fue una boda de portada de revista, aunque podían haberla pagado. Fue una ceremonia pequeña e íntima, en una ermita de campo cerca de Toledo. Los invitados eran familia, amigos verdaderos y, sorprendentemente, muchos de los mecánicos que trabajaban en los centros de Javier, personas que se habían convertido en su familia. Durante el banquete, Javier pronunció un discurso que emocionó a muchos. Habló de su padre, de cómo le había enseñado que el carácter de un hombre se mide en cómo trata a quien no puede ofrecerle nada a cambio. Habló de Elena, de cómo lo había elevado, no con caridad, sino dándole la oportunidad de demostrar su valía. Y habló de aquel pinchazo, de cómo un simple gesto de amabilidad había cambiado 2 vidas. Elena añadió algo que sorprendió a todos. Anunciaron la creación de la Fundación Ramos para la Educación y Oportunidad. Su propósito era ayudar a jóvenes de entornos desfavorecidos a acceder a formación profesional y oportunidades laborales, demostrando que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Financiarían escuelas, ofrecerían aprendizajes y programas de mentoría, porque ambos creían que todos merecían la oportunidad que Javier había recibido. El taller Ramos, bajo nueva gestión pero con el nombre original, se había convertido en el centro de entrenamiento estrella de la cadena, símbolo de cómo la honestidad y la calidad generaban éxito duradero. En una pared había una foto enmarcada de Javier y su padre frente al viejo taller, ambos manchados de grasa, ambos sonriendo. Mientras la fiesta continuaba, Elena y Javier se encontraron solos por un momento bajo las estrellas de la noche castellana. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el leve olor a grasa de motor que ninguna colonia cara lograba eliminar completamente de sus manos. Y le gustaba. La hacía sentir en casa. Javier la abrazó, pensando en cuánto había cambiado. De un hombre con 300 euros en el banco a marido de una multimillonaria. Pero el mayor cambio era interno. Había aprendido que podía ser tanto el hombre de manos sucias, amante de los coches, como el líder que inspiraba a cientos de empleados. No tenía que elegir entre quién había sido y quién podía llegar a ser. Y Elena había aprendido algo igual de valioso: que todo el éxito del mundo no significaba nada sin alguien con quien compartirlo, que la verdadera riqueza no se medía en hoteles poseídos o beneficios trimestrales, sino en momentos como ese, con alguien que te amaba por quien eras. Aquel pinchazo había demostrado una verdad que el mundo tiende a olvidar. La amabilidad no es debilidad, sino fuerza.
Y a veces, solo a veces, esa amabilidad regresa multiplicada de formas que nunca se habrían podido imaginar, en forma de conexión humana auténtica y amor verdadero.